Buenas noches. Qué oportunidad nos brinda el Señor de encontrarnos en esta noche para seguir meditando en algo que hemos llamado verdes pastos. Y hemos llamado verdes pastos pensando en ese alimento al que nos guía el Señor como buen pastor. Medios esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. Así hemos llamado esto. Hace 8 días no fue posible encontrarnos, eh, pero aquí estamos de nuevo, retomando el tema donde quedamos hace 15 días para continuar en esa meditación, en esa reflexión de lo que son los verdes pastos a los que el Señor nos conduce. Siempre nos está conduciendo en el propósito de nosotros poder ser pastoreados por ese buen Señor que siempre está al cuidado nuestro. Y hoy estaremos pensando en háblale al oído, la oración. Solamente para recordarles que en esta serie son todos los temas que vamos a tocar que están relacionados con verdes pastos o los medios de gracia. Hay más, pero vamos a tocar tres y son Oye su voz, las escrituras, fue el que tratamos hace 15 días, háblale al oído, la oración, y participa en su cuerpo, la iglesia, en 8 días, y hoy con háblale al oído, la oración. Verdes pastos, medios para nuestro crecimiento y formación cristiana. Para eso estamos acá, para entonces crecer y mirar de qué manera podemos fortalecernos en ese caminar con el Señor. Podemos ir creciendo y forjándonos, forjando ese carácter, ese, la persona de Cristo, cómo se va formando en nosotros ese carácter del Señor. Para ese propósito estamos acá. Oremos a Dios para que sea Él dirigiéndonos, y recuerde escribirnos por el chat. Ahí estamos pendientes para estar comunicándonos. Una palabra que usted le quiera regalar a alguien, una expresión, una palabra de ánimo o un saludo. Ahí le estamos esperando, por favor, no nos deje esperando, ahí esperamos su notica. Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos brinda de encontrarnos hoy para continuar meditando en esta serie de verdes pastos, medios esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. Hoy con el tema de háblale al oído. Permítenos, Señor, crecer y mirar de qué manera nosotros debemos fomentar el hábito de la comunión, de la intimidad contigo, Señor. Lo esencial que resulta en ese disfrutar de tu buen pastoreo y cuidado sobre nosotros. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerde, por favor, prepararse su café. Qué importante a esta hora de la noche poder estudiar al calor de un buen café. Ahí nos queda la invitación pues para que se prepare un buen café y al calor de ese café dejemos que sea el Señor quien nos ministre. Quise iniciar con este texto bíblico que me parece que esa petición de los discípulos es esencial. Los discípulos como que logran ver la intimidad que el Señor Jesús tiene con el Padre, y hay algo que ellos desean, tener esa misma intimidad con el Padre. Y dice el texto: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó también a sus discípulos. Lucas es el evangelio que mejor nos retrata la vida de oración del Señor Jesús. Lo veremos en las citas que tenemos en este estudio, cómo se observa la vida de oración del Señor Jesús en el evangelio de Lucas. Es el que mejor nos va a retratar, a describir, a mostrar esa vida de oración. Me parece que esta petición debería ser nuestra petición cuando pensamos en ese pastoreo, ese cuidado que nosotros queremos que el Señor tenga sobre nosotros, porque anhelamos el cuidado del Señor, deseamos el cuidado del Señor, el pastoreo del Señor. Y aquí tenemos parte de ese cuidado, y es esa comunión que estamos llamados a fomentar con el Señor. Me encontré con esta frase
en este libro de las disciplinas espirituales de Donald Whitney. Él va a escribir en la introducción al capítulo 4, que titula La oración para la piedad, cita a este personaje y dice: los protestantes somos un pueblo indisciplinado. Esa es la razón de una buena parte de la escasez de entendimiento espiritual y de la grave falta de poder moral. Quiero volver a leer esa frase, invitarle a que procese esa frase. Los protestantes somos un pueblo indisciplinado. Esa es la razón de una buena parte de la escasez del entendimiento espiritual y de la grave falta de poder moral. ¿Qué tal ese desafío, ese llamado que nos hace este personaje en esta reflexión? Seguramente observando el desarrollo de la iglesia, observando la vida de la iglesia, llega a plantearnos y a desafiarnos de esta manera. Nosotros pensamos y hemos definido la oración como hablar con Dios. He querido cambiar la palabra hablar por un diálogo con el Señor del universo. Un diálogo con el Señor del universo. ¿Sí? ¿Qué tal esa expresión? Un diálogo con el Señor del universo. En un libro que se llama Las disciplinas para la vida, son dos autores. Uno de los dos autores va a decirnos lo siguiente: la oración es quizá la más simple y a la vez la disciplina espiritual más profunda. Simple, pero profunda. Cuando oramos, simplemente nos estamos comunicando con Dios. No es un alboroto espiritual exótico, no es un ritual místico, es solo diálogo. Y aún así es un diálogo con el glorioso Señor del universo. Tenemos el privilegio de hablar directamente con el Dios Todopoderoso. Más extraordinario aún es el hecho de que escucha y nos habla a su vez. Voy a traer a colación las palabras de un hermano en la iglesia que en una oportunidad decía que tenemos la oportunidad en la oración de entrar en la oficina del Señor, en la cámara más íntima del Señor. Esa es la oración. Y ese Señor es el Dios del universo. Es el Señor creador y sustentador del universo. Ese es el privilegio que tenemos. Y ese es el diálogo que estamos sosteniendo en la oración. A ese Señor es que nos acercamos en la oración. A ese Señor, al Dios del universo. Ahora, ¿por qué orar? Seguramente no quiero hacer una reducción de por qué orar. He traído estos 3 puntos. Debemos orar porque el Señor lo manda. Básico. Punto. Eso debería ser suficiente. Y si el Señor lo manda, no es para fastidiarnos, no es para incomodarnos, no es para ponernos una tarea más en el día, no es para generarnos una carga allí, un quehacer más dentro de todos los quehaceres que tenemos. No. No ese es el propósito. No es colocar una carga, no. Es tener comunión. Y creo que eso debería ser suficiente. Pero permítame mencionar 3 cosas. Y es que, ¿por qué orar? La oración nos cambia tanto como cambia las situaciones por las que oramos. La oración es intimidad con el Padre. Y a medida que nos acercamos al Padre, nuestra vida va siendo transformada. La obra de Cristo, por la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones, en eso que hemos reconocido como la santificación, va formando en nosotros y va transformando nuestras vidas. Y va cambiando las circunstancias a nuestro alrededor. No que la oración
tenga el poder de cambiarla, sino que la oración nos ayuda a descansar en el Señor, que es el Señor de todo. La oración también aumenta nuestra fe, porque es una demostración de nuestra dependencia y sumisión al Señor. Es esa contemplación de Dios, el Señor del universo, y nuestra pequeñez y limitación. Eso es la oración. La oración también nos permite ver, contemplar su poder, su obra. Nos permite ver su obra. La Escritura nos dice en Santiago: ¿está alguno enfermo? Que llame a los ancianos. ¿Necesitas trabajo? Pues ora. ¿Quieres que tu familia conozca a Jesús como su Señor y suficiente Salvador? Ora. ¿Tienes un conflicto con alguien? Ora. Nuestro Padre escucha y nuestro Padre responde. Nos asombraremos nosotros al ver la manera en cómo Dios obra en medio de las circunstancias. Nos asombraremos. Déjate asombrar por el Señor, pero para eso necesitamos cultivar una vida de oración. Ahí tenemos el llamado de parte de Dios para nosotros. Que Dios nos ayude. Sí, nos ayude. Hay una expresión de este personaje llamado Bond. Escribe mucho sobre la oración, o escribió mucho sobre la oración. Y dice: lo que la iglesia necesita hoy día no es una maquinaria más abundante o perfeccionada. Y cuando el texto lo traduce como maquinaria, porque lo tomé literalmente del texto, es una estrategia. La palabra puede ser traducida por estrategia. No es una estrategia más abundante o perfeccionada, ni nuevas organizaciones ni métodos más modernos, sino hombres que puedan ser usados por el Espíritu Santo, hombres de oración, poderosos en la oración. El Espíritu no pasa a través de los métodos, sino a través de hombres. No desciende sobre la maquinaria, sobre las estrategias, sino sobre los hombres. No unge a los planes, sino a los hombres de oración. ¿Qué tal la reflexión de este personaje? ¿Sí? Cuando estamos meditando en esto de, ¿pero la oración es necesaria? Es necesaria cuando estamos frente a un Dios soberano que hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere y no necesita de nosotros. ¿Por qué necesito orar a un Dios que es soberano? ¿Por qué necesito clamarle a un Dios que hará siempre su voluntad? ¿Qué necesidad tengo? Lo cierto es que nuestras oraciones no es que cambien la voluntad de Dios. No, no. No, nuestras oraciones no harán que los decretos de Dios cambien. No. Pero las oraciones nos permiten a nosotros contemplar al Dios Todopoderoso obrando en medio de nuestras circunstancias. Nos permite salir de nosotros e ir a Él. Recuerda, enséñanos a orar. Y ahí, inmediatamente, Lucas comienza a decir: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro. Nos enseña a salir de nosotros y a ir en una dependencia al Señor, en una sujeción a su voluntad. En un momento lo veremos en el Padre Nuestro. No es que vamos a estudiar el Padre Nuestro, solamente voy a traer a colación un par de cosas sobre el Padre Nuestro. De la oración manifiesta nuestra dependencia, nuestra sujeción a su voluntad y nos da el valor de asumir lo que Él ha decidido. Pero también nos enseña a confiar que Él puede hacer lo que Él quiere hacer, que cuando Él quiera, como Él quiera.
Esa es la realidad. Y a eso es a lo que nos invita la oración, a descansar en Él, a confiar en Él. Veamos la manera en cómo el Señor Jesús oró. No es algo exhaustivo, pero sí nos deja ver un panorama más o menos de cómo el Señor Jesús oraba. El Señor Jesús oraba temprano en la mañana. Estamos pensando en verdes pastos, en ese cuidado que tiene el Señor de nosotros. Nosotros en oportunidades reclamamos a Dios su cuidado sobre nosotros, pero estamos pensando y reflexionando sobre los verdes pastos, los medios de gracia para nuestro crecimiento y formación cristiana. Y lo que nosotros necesitamos es tomar estos medios de gracia, estas disciplinas espirituales, para nosotros disfrutar de ese cuidado del Señor. La oración es ese medio que Él ha dejado para nosotros poder comunicarnos y tener una intimidad con Él. Jesús oraba temprano en la mañana. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. No es una norma que siempre la oración tiene que ser muy de mañana. Lo que queremos resaltar es que la oración no está dentro de la jornada cargada de labores. No, parece ser que es algo que Él decide sacar, es un tiempo exclusivo dentro de esa jornada. Él saca un tiempo exclusivo y por eso se levanta muy de mañana. Si usted lee todo el capítulo 1 se dará cuenta lo atareada de la agenda del Señor Jesús en el capítulo 1 de Marcos. Y nos dice que sacó en las madrugadas para orar. Se apartaba muy de mañana. Oraba en lugares solitarios. El mismo texto en Marcos 1:35 dice que cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar solitario, aislado del ruido, de tantos distractores. Este aparatico, cómo nos distrae de nuestra comunión y relación con Dios. Cómo nos lleva a perder de esos momentos de intimidad y comunión con el Señor. Cómo nos lleva a perder esos tiempos de comunión con el Señor. El Señor Jesús oraba después de trabajar en el caso del Señor Jesús, de desarrollar su ministerio. Y lo que observamos ahí en Marcos capítulo 6, versículos 45 y 46. Dice así. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, fue al monte a orar. ¿Qué está ocurriendo en Marcos capítulo 6? Cuando nos acercamos a Marcos capítulo 6 nos damos cuenta que lo que ha sucedido allí es que él acaba de alimentar a los 5,000. Y eso fue una jornada extensa, fue una jornada de enseñanza. Y él luego de todo este ejercicio lo que hace es apartarse para orar. Y fue solo. Nosotros generalmente oramos en medio de nuestras crisis, de nuestras luchas, de nuestra debilidad, de nuestras necesidades. Pero mira acá, Jesús oraba en medio del éxito y la popularidad. Lucas 5, 15 al 16. Dice, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Cuando pensamos en el Señor Jesús acá, el asedio, la multitud, la fama, los fans, toda la gente queriendo tener. Y una de las cosas que me llama la atención en el texto de Marcos que leíamos ahora es que él decide, en medio de lo que está viviendo,
de esa presión de la multitud que quería que se quedara allí, él va a orar. Y aquí lo encontramos orando. En medio de la popularidad, de la fama, del éxito, va a orar porque no quiere desenfocarse de lo que es el propósito de Dios para su vida. Cómo los logros nos pueden apartar del Señor si nosotros no tenemos una comunicación constante con el Señor, donde vayamos teniendo claridad de cuál es el lugar donde el Señor nos quiere a nosotros. En Lucas capítulo 6 observamos que el Señor Jesús ora antes de tomar decisiones, y decisiones trascendentales para su vida, y no solo para su vida, sino para su ministerio. Así es la lección para nosotros. Lucas 6, 12, 13. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Lucas 6, 12 y 13. Cuando este texto lo miramos en Mateo, es enriquecedor mirar este texto en Mateo, Marcos y Lucas. Muy enriquecedor porque se complementan de una manera impresionante. O sea, es una riqueza. Cuando lees el texto en Mateo, lo miras en Marcos y lo miras en Lucas, cómo se enriquece. Este texto en Mateo está ubicado después de esa experiencia de Jesús ver a las multitudes que andan como ovejas sin pastor, y de pedirle a los discípulos: oren para que el Señor envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Esto se convierte en una oración. Jesús hace de esta situación una oración, y la respuesta está acá. Esta es la decisión a tomar. Pero ¿dónde toma la decisión? En la presencia del Señor. Es la manera como el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros. El Señor Jesús ora con regularidad. Ya lo veíamos ahora, ya lo mencionábamos. Dice el texto en uno de los que leíamos, pero con frecuencia, leíamos ahora en el 5:16, Lucas 5:16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y aquí tenemos Lucas 22:39. Dice: saliendo Jesús se encaminó como de costumbre. Era un hábito, no algo por allá, de vez en cuando me queda tiempo. No, lo estamos viendo. No es cuando me sobra. Es en medio del éxito, de la derrota, de la crisis, del triunfo, del logro, de la toma de decisiones, de la construcción de la vida. ¿Qué vas a hacer con tu hijo? ¿Qué vas a hacer con tu relación de matrimonio, con tu trabajo? La inversión que vas a hacer, ¿es debida o no? ¿Ya le oraste al Señor? Oraba con regularidad. Y algo importante que observamos en Lucas, y no solo en Lucas, insisto, sino en Mateo, Marcos y Lucas, en esos 3 evangelios sinópticos, esta oración él oraba con apertura de corazón, con honestidad, con claridad. Lucas 22, 39 al 44 dice: saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estaba en agonía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Estos son los pasos que nos ha delimitado el Señor. Estos son los pasos que el Señor nos ha delimitado. Mire esta frase que es tomada del libro La tiranía del urgente, y dice: la única alternativa para la frustración es estar seguros de que estamos haciendo lo que Dios quiere. Nosotros nos sentimos frustrados por muchas cosas, porque no salen las cosas como nosotros queremos, porque las cosas no se están dando, porque no tenemos los resultados que queremos. No se preocupe por los resultados. Su única preocupación debe ser a la luz de lo que nos está enseñando este autor y consideramos en la Escritura: la única alternativa para la frustración es estar seguros de que estamos haciendo lo que Dios quiere. ¿Estás donde Dios te quiere? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? Nada sustituye el saber que este día,
Esta hora, en este lugar, estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Eso es lo que a nosotros nos debe dar la mayor tranquilidad. Y para saber esto, nosotros necesitamos estar en comunión con Dios, en una intimidad con el Padre. Necesitamos esa comunión, esa intimidad. La necesitamos. Ahora, cuando oramos, viene la pregunta, ¿serán nuestras oraciones contestadas? ¿Dios contestará nuestras oraciones? Vamos a pensar en 5 criterios. Las he tomado del libro de Disciplinas para la Vida, que me pareció muy precisa como ellos lo toman. De hecho, es como un apéndice que tienen ahí en su libro de Disciplinas para la Vida. Consideremos entonces como algunos criterios bíblicos para valorar nuestras oraciones y descansar en Dios. Y lo primero que debemos pensar es, ¿nuestras oraciones están alineadas? Escuche bien, alineadas con la verdad de las Escrituras. Importante, estamos pensando en que Dios responda a nuestras oraciones. ¿Están alineadas nuestras peticiones, nuestras oraciones con la voluntad de Dios? Señor, que le caiga un rayo y lo parta en 1000 pedazos. Esa oración no es correcta. No podemos esperar. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahí lo tenemos. Si mis palabras permanecen, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Con la oración que nosotros estamos elevando, estamos buscando resultados que glorificarán a Dios. O sea, anhelamos y deseamos, con eso que vamos a alcanzar, es Dios el que está siendo glorificado. Y esto se vuelve complejo porque nosotros oramos es para nosotros. Señor, es que yo lo quiero. Pero es que la vida cristiana no se trata de mí, se trata de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde dice otra cosa diferente? ¿Dónde dice que se haga mi voluntad? La mía, la de Sergio. No, hágase tu voluntad. De tal manera que aquí debemos preguntarnos, ¿nuestras oraciones glorificarán a Dios? ¿Esos resultados glorificarán a Dios? Todo lo que pidan en mi nombre, Juan 14:13, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidan lo haré para que el Padre sea glorificado. Todo lo que nosotros hacemos de pensamiento, de palabra, de obra, o aún lo que dejamos de hacer, debería ser con un solo propósito, y es que Dios sea glorificado. ¿Eso buscan nuestras oraciones? Buena pregunta, ¿no? ¿Eso es lo que buscan nuestras oraciones? ¿Nuestras oraciones tienen el propósito de dar buenos frutos? Porque si va a producir algo negativo, no es algo que Dios va a proveer, va a responder. No es algo que Dios va a responder, no. Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda. Buenos frutos. Aquí viene una cosa que debe llamar la atención. Provienen de un motivo correcto. ¿Por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo? No, porque yo no me quiero quedar atrás con relación al resto de mi familia. No ve que en mi familia ya todos tienen un carro último modelo. Yo también necesito tenerlo. ¿Ese en realidad es un motivo correcto? Posiblemente estamos como colocando algunos ejemplos como muy absurdos. Pero lo absurdo nos sirve para
confrontarnos con nuestras oraciones. ¿Qué son los motivos por los cuales estamos pidiendo lo que pedimos? Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Pedimos para nuestra propia satisfacción, de acuerdo a nuestros placeres y deseos. Y ese último punto es esencial. ¿Están de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Nuestras oraciones están alineadas con la voluntad de Dios? 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la certeza, la confianza que nosotros tenemos. Ese precioso texto que citábamos ahora al inicio, enséñanos a orar, esa petición. Me parece preciosa esa petición. Y les decía hace un momento que ahí, inmediatamente después de esa petición, el Señor Jesús les va a enseñar con la oración modelo del Padre Nuestro. Y esa oración no debemos nosotros perder de vista que no es la oración que debemos hacer, sino el cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13 encontramos también la oración del Padre Nuestro. Y lo primero que nos enseña el texto es que nos acercamos a Dios. Luego de esta petición, el Padre Nuestro nos invita a nosotros a acercarnos a Dios como Padre. De manera que esta es una oración que hacen los hijos. Y eso nos da a nosotros una paternidad, nos hace miembros de la familia de Dios. Ahora, eso no es automático. Podemos llamarle Padre porque hemos sido hechos miembros de la familia de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y solamente aquellos que han escuchado el Evangelio y han creído en el Evangelio llegan a ser hechos hijos de Dios. ¿Y dónde encuentro eso? Juan capítulo 1, Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Léanlos. Y allí encontrará ampliamente esto. Esta es una oración para hijos, pero los hijos son aquellos que, habiendo creído en Cristo Jesús, se reconocen como pecadores y aceptan la suficiencia del sacrificio de Cristo. Lo decíamos esta mañana. La suficiencia del sacrificio de Cristo. Y eso es precioso. Nos acercamos a Dios como Padre. Y ese Padre Nuestro contiene 6 peticiones. Las 3 primeras centradas en Dios y las otras 3 siguientes centradas en las necesidades de nosotros los seres humanos, pero estando centradas en nosotros los seres humanos, están confiadas en que Dios como Padre, Dios como Rey, Dios como Señor sabrá proveer a esas mis necesidades y descanso en Él. La oración del Padre Nuestro define cuál es nuestra prioridad al orar. Se reconoce la santidad de Dios, su señorío, y así como su voluntad debe ser asumida por sus hijos, para luego hablar de nosotros. Primero de Dios para luego hablar de nosotros. Nuestras oraciones ¿no será que están muy centradas en nosotros y estamos perdiendo de vista a Dios? Hablamos mucho de nosotros, pero el Padre Nuestro nos enseña que la centralidad es Él. Es más, cuando hablamos de nosotros, estamos considerando cómo es que el Padre nos provee, cómo es que el Padre nos perdona y cómo es que el Padre nos protege. Ahí está. Ahí está. Ese es el llamado. Y es acá donde nosotros encontramos esa invitación, ese llamado del Señor. Para disfrutar de los verdes pastos hay que cultivar una vida de oración, una vida de intimidad con Dios, como lo hemos visto. Nosotros queremos disfrutar el cuidado y ese pastoreo del Señor. Entonces hay que cultivar una vida de oración, de intimidad con Dios, de diálogo con el Señor del universo. No hay otra manera. ¿Tienes mucho por hacer? Levántate más temprano en la mañana. ¿Tienes mucho por hacer? Acuéstate una media hora después. Pero es que estoy muy agotado. No es una cuestión mística ni vaya a asumirlo acá como algo mágico, porque posiblemente lo hagas esta noche y digas, no, Sergio me mintió. Si estás muy cansado, saca 15 minutos, media hora para descansar en la presencia de Dios, frente a las cargas, porque no solamente estamos cargados físicamente y cansados físicamente, nos agotan nuestras cargas, nuestras preocupaciones, las decisiones, las tensiones, pero también lo físico. Y cuando vamos al Señor, nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras decisiones, todas esas cargas se hacen más livianas. Y verás cómo físicamente
cambia la dinámica de la vida. Cómo somos y podemos disfrutar de ese buen cuidado. Te invito para que tomes un tiempo. No pases este día y no pases el día de mañana y no pases esta semana sin orar al Señor, permitiendo que Él te apaciente por esos verdes pastos. Recuerda que los temas que estamos tratando por estos días es oye su voz, las escrituras, háblale al oído, la oración, lo que acabamos de ver, y en 8 días estaremos hablando de participa en su cuerpo, la iglesia. Oremos al Señor y por favor allí en el chat o en la caja de comentarios deje sus observaciones, sus preguntas, lo que usted considera le ha hablado y le ha enseñado el Señor. Gracias Dios por esta oportunidad que nos brindas de encontrarnos una vez más contigo en tu presencia, orando que tú seas con nosotros, dirigiéndonos, Señor, encaminándonos en pos de ti, permitiéndonos disfrutar de tu buen cuidado. Estamos en tus preciosas manos. Gracias por el llamado, Señor, a disfrutar de esos verdes pastos. Cuando meditamos en esos verdes pastos viene a nuestra mente el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese pastor que conduce mi vida, que reconforta, que me guía junto a esos pastos delicados y esas aguas de reposo, que en medio de ese valle de sombra de muerte me protege. Es ese pastor que me llama a tener una comunión, una intimidad con Él. El soberano del universo que me llama a tener un espacio para interactuar con Él. Estamos en tus manos, Señor. Perdónanos por nuestra indiferencia y nuestra indisciplina, como lo leíamos hace un momento, y permítenos crecer en nuestra comunión contigo. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está el llamado del Señor, que Dios nos ayude y nos permita disfrutar de ese buen cuidado. Un abrazo, mis hermanos, disfruten este día, vívanlo intensamente esta noche, disfrútenla, gócenla, descansen y mañana vivan ese día intensamente con la seguridad de que el Señor está con todos nosotros. Que pasen una feliz noche, que puedan descansar y si hay actividades por realizar, que este sea un espacio para que puedan realizarlas y disfrutar de los suyos. Bendiciones para todos.